¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina en la que cada día parece igual al anterior y te preguntas qué sentido tiene todo esto? No estás solo, la vida moderna nos sumerge en obligaciones, distracciones y expectativas que pueden hacernos perder de vista lo que realmente importa. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de recuperar ese impulso interno? Los antiguos estoicos, a pesar de vivir en épocas mucho más duras, hallaron una manera de enfrentar la vida con valentía, claridad y propósito. Los estoicos creían que la adversidad no es un obstáculo en el camino, sino el propio camino hacia la grandeza. Epicteto afirmaba que las dificultades fortalecen la mente, así como el ejercicio fortalece el cuerpo. Las experiencias dolorosas y desafiantes son inevitables, pero lo que realmente define tu carácter es cómo reaccionas ante ellas. En lugar de huir del sufrimiento, los estoicos te invitan a enfrentarlo, preguntándote, ¿qué puedo aprender de esta situación? Cada desafío es una lección disfrazada. La pérdida, el fracaso y la incertidumbre son maestros severos, pero efectivos. Al enfrentar el dolor, desarrollas resiliencia, fortaleza emocional y claridad mental. Aprendes a dejar de ver las dificultades como castigos y a reconocerlas como pruebas diseñadas para pulir tu carácter. Marco Aurelio decía, el fuego alimenta cualquier cosa que se le arroje y la convierte en llama y brillo. La adversidad no te consume, sino que puede ser el combustible para tu transformación. Cada vez que superas un obstáculo, te haces más fuerte, más sabio y más preparado para lo que viene. El propósito no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo como una parte esencial de la vida. La próxima vez que enfrentes una dificultad, cambia tu perspectiva. No te preguntes por qué a mí, sino cómo puedo crecer a partir de esto. Aquí radica el verdadero poder del estoicismo. Antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal para recibir contenido inspirador, consejos prácticos y lecciones que te ayudarán a encontrar la paz interior y la fortaleza mental. Muchas gracias por tu apoyo. Los estoicos también creían que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en libertad interior. Séneca decía, no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Las cosas materiales proporcionan satisfacción momentánea, pero esa sensación es efímera. En poco tiempo, buscamos más, cayendo en un ciclo interminable de insatisfacción. Desprenderse de lo superficial no significa renunciar a todo lo que posees, sino redefinir tu relación con lo material. Pregúntate, ¿realmente necesito esto, o estoy tratando de llenar un vacío interno? Eliminar lo innecesario te libera del peso de la acumulación y te permite concentrarte en lo que realmente importa, las conexiones humanas, el crecimiento personal y la paz mental. Los estoicos practicaban la pobreza voluntaria para recordar que la libertad interior es mucho más valiosa que cualquier bien material. Que la felicidad no depende de lo externo. Imaginar cómo sería perder lo que tienes no es pesimismo, sino un ejercicio para valorar lo fundamental. Séneca sugería vivir ocasionalmente con menos para descubrir cuán poco se necesita para ser feliz. Al soltar lo innecesario, te liberas también de preocupaciones superfluas, la constante comparación, el miedo a perder, la presión de aparentar. Esto no solo aligera tu carga emocional, sino que te otorga claridad para tomar decisiones basadas en valores y no en deseos efímeros. Desprenderse es recuperar el control y vivir con propósito. La autodisciplina es esencial para los estoicos. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que se desea, sino en dominarse a uno mismo. Marco Aurelio escribió, el alma se fortalece al resistir. La autodisciplina es esa fuerza interna que te permite actuar conforme a tus principios, en lugar de ceder ante deseos pasajeros o impulsos destructivos. Los estoicos comprendían que la vida está llena de distracciones y tentaciones. Sin autodisciplina, fácilmente podemos desviarnos hacia la procrastinación, la indulgencia o las reacciones emocionales. Sin embargo, al entrenar nuestra mente y cuerpo, transformamos esos desafíos en oportunidades para crecer. No se trata de vivir una vida rígida, sino de dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. La clave está en establecer hábitos que fortalezcan tu carácter, levantarte temprano, dedicar tiempo a la reflexión, cuidar tu cuerpo y gestionar tus emociones. Epicteto afirmaba, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La autodisciplina no es una carga, sino un camino hacia la excelencia personal.
cada pequeño acto de autocontrol es una victoria que fortalece tu voluntad. Al practicarla, no solo te vuelves más eficiente, sino también más resistente ante las adversidades. Este dominio te libera del caos externo y te permite enfrentar la vida con serenidad, enfoque y propósito. La autodisciplina no te limita, te transforma. Aprende a diferenciar el deseo de la necesidad. Los estoicos entendieron que gran parte del sufrimiento humano proviene de confundir deseos con necesidades. Epicteto enseñaba que las necesidades son pocas y esenciales, mientras que los deseos son infinitos y muchas veces fuente de angustia. Cuando perseguimos constantemente lo que deseamos, corremos el riesgo de caer en una insatisfacción perpetua, porque siempre habrá algo más que queramos alcanzar. Pregúntate, ¿realmente lo necesito, o es un deseo disfrazado de necesidad? Esta simple pregunta es un acto de autoconciencia que puede transformar tu vida. Por ejemplo, necesitamos alimento, pero deseamos lujos. Necesitamos seguridad, pero deseamos reconocimiento. Al reducir nuestra dependencia de lo superficial, encontramos libertad. Los estoicos no despreciaban los placeres, pero no permitían que estos dominaran su existencia. Séneca afirmaba que la verdadera riqueza está en necesitar poco. Cuando aprendes a distinguir lo necesario de lo deseado, no solo reduces el estrés, sino que también descubres que lo esencial ya está presente en tu vida. Esto te aporta serenidad y te libera de la presión constante de querer más. La práctica estoica de desapegarse del deseo no es un acto de privación, sino de sabiduría. Al centrarte en lo necesario, eliminas distracciones y hallas un equilibrio interno que te permite vivir con gratitud y claridad. Así, descubres que menos realmente es más. Para los estoicos, la vida no se trata solo de lo que logras, sino de cómo impactas a quienes te rodean. Séneca enseñaba que vivir con integridad y propósito no solo enriquece tu vida, sino que inspira a otros a hacer lo mismo. Ser un ejemplo es una responsabilidad poderosa, ya que tus actos, más que tus palabras, reflejan tus valores y principios. Cuando te conviertes en un modelo a seguir, no solo encuentras sentido en tus propios desafíos, sino que también das fuerza a quienes enfrentan los suyos. Marco Aurelio practicaba esta filosofía en cada faceta de su vida, liderando con humildad y justicia, demostrando que el verdadero liderazgo surge del ejemplo, no del poder. Pregúntate, ¿cómo quiero ser recordado? Las respuestas a esta cuestión te guiarán hacia una vida de coherencia y virtud. Ser un faro de luz para otros no significa ser perfecto, sino esforzarte continuamente por mejorar, aceptando los errores y aprendiendo de ellos. Esta búsqueda constante te otorga un propósito más profundo, uno que trasciende las dificultades personales. Cuando decides ser una influencia positiva, generas un efecto dominó, tus acciones inspiran cambios en otros, y esos cambios crean un entorno más virtuoso. Al vivir como ejemplo, no solo transformas tu vida, sino que también contribuyes al bienestar de quienes te rodean, renovando tu propósito y tus ganas de vivir. Los estoicos sabían que la sabiduría no surge de manera aislada, sino a través de la observación y el aprendizaje de aquellos que ya han recorrido el camino. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, recomendaba preguntarse constantemente, ¿qué haría un sabio en esta situación? Esta simple pregunta es una poderosa herramienta para guiar nuestras decisiones y acciones. Los modelos a seguir no son solo figuras ideales, sino personas concretas cuyas virtudes y comportamientos nos brindan ejemplos tangibles de cómo vivir con sabiduría. Al buscar inspiración en aquellos que admiramos, nos damos la oportunidad de crecer. Cuando observas a un sabio, no solo ves sus éxitos, sino cómo enfrenta la adversidad, cómo actúa con templanza ante el caos y cómo vive de acuerdo con sus principios. Al incorporar sus cualidades, como la paciencia, la justicia, la valentía y la moderación, fortaleces tu propio carácter y hallas un rumbo más claro. El ejemplo de un modelo a seguir no te obliga a copiar su vida, sino a adoptar sus virtudes. Cada persona sabia tiene algo único que enseñarte, y al aprender de ellas, te acercas más a tu mejor versión. Versión en tiempos de incertidumbre, recordar que alguien ya ha recorrido el mismo camino puede proporcionarte la claridad y la motivación que necesitas para seguir adelante. Para los estoicos, la clave de una vida plena radica en liberarse de las cargas que nos imponen los deseos innecesarios. Epicteto enseñaba que quien logra reducir sus deseos alcanza una verdadera paz. Vivir constantemente persiguiendo más cosas materiales, reconocimiento o placeres fugaces solo lleva a una insatisfacción interminable. Cada vez que logramos un deseo, surgen nuevos anhelos, creando un ciclo de insatisfacción perpetua. Al simplificar tus deseos,
te liberas del estrés generado por la constante necesidad de obtener o alcanzar más. La verdadera libertad no reside en poseer todo lo que deseas, sino en desear únicamente lo que realmente es esencial. Cuando te concentras en lo básico, en lo necesario, experimentas una paz profunda. Dejas de compararte con los demás, ya que tu satisfacción no depende de lo externo, sino de tu interior. El proceso de simplificación no es una negación de lo bueno, sino un acto de sabiduría. Se trata de encontrar alegría en lo que tienes y valorar lo que realmente importa: salud, relaciones genuinas, crecimiento personal. Al reducir los deseos, aprendes a vivir con gratitud por lo que eres y lo que posees, cultivando una satisfacción que no depende de factores externos. La vida se vuelve más liviana, más enfocada, y encuentras plenitud en lo simple. Los estoicos comprendían que la grandeza no se alcanza de un solo golpe, sino que se construye día a día a través de pequeños avances constantes. Marco Aurelio, por ejemplo, enseñaba que cada acción en armonía con la virtud es un logro significativo, aunque no siempre sea evidente a simple vista. Celebrar los pequeños logros, esas victorias cotidianas, es un recordatorio de que el progreso es un proceso continuo. Es fácil caer en la trampa de esperar grandes resultados o reconocimientos para sentir que estamos avanzando. Sin embargo, al centrarnos únicamente en los objetivos a largo plazo, podemos perdernos de los pasos cruciales que nos conducen hacia esa meta. Reconocer cada avance, por mínimo que sea, nos permite mantenernos motivados y agradecidos por el camino recorrido. Cada hábito positivo, cada momento de autocontrol, cada vez que actuamos con integridad, son logros que merecen ser celebrados. Este acto de celebración es más que un simple reconocimiento, es un refuerzo positivo que alimenta tu crecimiento personal. Te ayuda a mantenerte centrado en lo que realmente importa, la mejora continua, en lugar de esperar una recompensa externa. Internaliza el progreso y utilízalo como impulso para seguir avanzando. Cada pequeño logro es una semilla que cultivas para el éxito futuro. Al celebrarlos, te recuerdas a ti mismo que el camino hacia la virtud es valioso en sí mismo, y cada paso hacia adelante merece ser reconocido. Los estoicos entendían. Los estoicos creían que el sufrimiento no proviene de los eventos externos, sino de cómo los interpretamos. Epicteto afirmaba que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. De esta forma, la realidad en sí misma no tiene poder sobre nosotros, es nuestra mente quien le otorga el significado que determina nuestra respuesta emocional. Cuando te enfrentas a un reto o una adversidad, tu primer impulso puede ser verlo como algo negativo, injusto o doloroso. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a modificar esta perspectiva. En lugar de ceder a la reacción emocional inmediata, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo ver esto de una manera más objetiva y constructiva? Esta reflexión nos permite separar la emoción del evento y evaluar la situación de forma racional. Por ejemplo, si pierdes un trabajo, en lugar de enfocarte en el miedo y la frustración, puedes verlo como una oportunidad de crecimiento personal y aprendizaje. La adversidad, entonces, se convierte en una lección, no en una derrota. Cambiar la percepción no significa negar los desafíos, sino comprender que las dificultades son una parte natural de la vida y un camino para fortalecer nuestra mente. Al trabajar en nuestra percepción, ganamos control sobre nuestra experiencia emocional. No se trata de evitar el dolor, sino de cómo lo enfrentamos y lo transformamos en algo útil para nuestro desarrollo. La clave está en cómo decidimos ver el mundo. Para los estoicos, las emociones no son enemigas, sino señales de nuestra mente que deben ser entendidas y gestionadas. Epicteto enseñaba que el problema no radica en las emociones en sí, sino en cómo las interpretamos y reaccionamos ante ellas. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este es un recordatorio de que el control emocional no consiste en suprimir lo que sentimos, sino en cambiar cómo respondemos a esos sentimientos. Las emociones surgen como respuestas naturales a los estímulos del entorno, pero los estoicos sabían que no debemos dejar que nos controlen. En lugar de reprimir la ira, el miedo o la tristeza, debemos aprender a observarlas con calma, sin identificarnos con ellas. Esta observación nos brinda el espacio para decidir cómo reaccionar, en lugar de actuar impulsivamente. Por ejemplo, cuando enfrentas una crítica, en lugar de reaccionar con ira, puedes reflexionar sobre lo que puedes aprender de ella. Dominar las emociones no significa ser insensible o negar lo que sientes, sino desarrollar la capacidad de no dejar que las emociones te arrastren hacia reacciones automáticas. Al practicar este control, puedes mantener la serenidad, incluso en situaciones intensas.
Este enfoque te permite vivir según tus principios, sin que las emociones interfieran en tu claridad mental ni en tu bienestar. La virtud, para los estoicos, es la base de una vida bien vivida. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto coincidían en que, más allá de las riquezas materiales o el éxito social, lo único que realmente importa es vivir conforme a la virtud. La justicia, la sabiduría, el coraje y la templanza son los valores que guían nuestras decisiones, no solo en momentos de tranquilidad, sino también en los momentos más complejos. Cuando actúas alineado con la virtud, tu vida adquiere una dirección clara, sin importar las circunstancias externas. La justicia te permite ser equitativo con los demás, la sabiduría te proporciona la capacidad de tomar decisiones racionales y fundamentadas, el coraje te impulsa a hacer lo correcto, incluso cuando resulta complicado. Y la templanza te ayuda a moderar tus deseos y emociones, evitando que estos te dominen. Este alineamiento con principios fundamentales no solo genera paz interior, sino que también proporciona una sensación de satisfacción profunda. Vivir de acuerdo con la virtud es una forma de ser coherente contigo mismo, sabiendo que tus actos reflejan tus principios. Esta congruencia genera claridad mental y emocional, eliminando el conflicto interno y dándote fortaleza frente a la adversidad. En cada acción, por más pequeña que sea, elige actuar conforme a la virtud. Así, fortalecerás tu carácter y vivirás una vida que no solo será exitosa externamente, sino que también tendrá una integridad interna inquebrantable. El estoicismo no es solo una filosofía que se estudia, sino una forma de vida que debe practicarse a diario. No es suficiente con leer sobre la sabiduría de Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, es necesario integrar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. La verdadera transformación proviene de la acción constante y de aplicar los principios estoicos en nuestras decisiones diarias. Comienza con pequeños hábitos. Cuando enfrentes el estrés, respira profundamente y tómate un momento para centrarte, en lugar de reaccionar de manera impulsiva. Haz una pausa y observa tus pensamientos y emociones. Agradece lo que tienes en lugar de lamentarte por lo que te falta. Acepta lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí puedes controlar. Cada una de estas prácticas, por pequeña que sea, fortalece tu mente y tu carácter. La consistencia es fundamental. A medida que aplicas estos principios, te irás dando cuenta de que cada día es una nueva oportunidad para mejorar, para crecer y para acercarte a la vida virtuosa que los estoicos proponían. Defendían que no se debe esperar un cambio drástico de inmediato, la transformación personal es un proceso paulatino, y cada acción, por pequeña que sea, constituye un avance hacia el dominio propio. La práctica constante del estoicismo te llevará a vivir con mayor claridad, calma y propósito. El estoicismo no es solo una filosofía, sino una herramienta práctica para afrontar la vida con valentía y serenidad. Si alguna de estas estrategias te resultó relevante, comienza a implementarla.